Esta conversación basada en el tema de educación y ahora se une el maestro Juan Valdés, quien es también director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Saludos, Juan, muchas gracias por estar aquí en el día. Un placer, muchas gracias. Gracias, Juan. Juan, ustedes realizaron una serie de estudios, pero principalmente vamos a enfocarnos en sobre las condiciones de inicio del año escolar 2023 y 2024. Usted me comentaba también antes de la pausa que hay una especie de estancamiento en cuanto al sistema educativo. Mira, la cosa es mucho más seria de ahí. Si tú revisas los indicadores educativos del año 2015, te vas a dar cuenta que hoy el sistema educativo público provee 2% menos cobertura que hace 8 años. Tú tienes el nivel inicial, que es el nivel preescolar, los niños que van desde 2 hasta 6, 5 años. Y hoy en día la cobertura de la educación pública es 11% inferior a en 2015. Tú tienes apenas una cobertura de 25.6% de los niños que deben ir a la escuela en el nivel preescolar. Algo peor es el tema del acceso. Lo que este estudio revela es que en este año más de 100,000 niños se quedaron fuera de la escuela pública y tuvieron que recurrir a la escuela privada, los que pueden pagar. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente hay un déficit de aulas en el sistema escolar público de más de 6,000. Entonces, ese déficit viene desde el año 2020. A 2020 se pudo cubrir el 70% de la cantidad de aulas que hacía falta y se identificó en ese año que todavía hacían falta unas 10,000. Hoy tenemos más de 6,000 aulas en déficit. Eso te deja a ti a más de 100,000 niños que tienen un derecho a la educación fuera de la escuela pública, teniendo que recurrir a un gasto que no pueden solventar, porque precisamente el perfil de la gente que va a la escuela pública lo hace porque es de los quintiles más bajos a nivel económico en nuestro país. Pero aquí la mayor brecha está en la calidad. Este estudio revela, lamentablemente, que las escuelas públicas no son ambientes conducentes al aprendizaje. De hecho, yo he sostenido como académico que en este país no hay escuelas públicas, hay guarderías y centros de contención, porque a nivel de infraestructura, de procesos y de insumos, el estudio revela que las escuelas no cumplen ni siquiera con las condiciones que rigen lo que es el manual operativo de centro educativo público. Si te vas a lo curricular, la oferta de la educación que se le da al niño. Aquí lamentablemente, ustedes comentaban, uno de los panelistas acá preguntaba, ¿y qué pasa con la escuela de hoy que ha empeorado? Señores, es que han convertido la escuela pública en algo que se llama el eficientismo industrial. Esa escuela humanística a la que yo fui hace 50 años ya no existe. O sea, ya no tenemos un currículo orientado al desarrollo humano, sino orientado al desarrollo de obreros y trabajadores, donde se elimina desgraciadamente lo más importante de la educación, que es el desarrollo humano. Y si encima de esto tú tienes un diseño curricular que exige del docente y del niño el desarrollo de competencias que se basan en ambientes que sean conducentes al aprendizaje, esos ambientes no existen en las escuelas públicas. El tema de la ausencia de los libros de texto, de que solo el 2% de los niños al día de hoy tengan todos los libros que necesitan, ¿de dónde cree este país que los niños van a aprender algo? Entonces, señor Juan, no, con relación a los libros de texto y ese 2%, esto significa que no se ha entregado en su totalidad. Mira, ya casi termina el año. Yo fui quien revisó uno de los libros que se elaboró en este año, el libro de matemáticas, al cual yo le encontré 616 faltas. Si a eso tú le sumas que en términos conceptuales, procedimentales y actitudinales, los libros no están bien hechos, no es solamente la provisión del libro, sino la calidad del mismo. Nosotros en la evaluación, la ADP envió una comunicación al ministro de Educación, puntualizando 10 libros que estaban mal hechos. Y a esto nunca se dio respuesta, y eso que en ese momento nosotros solamente habíamos evaluado una pequeña cantidad de libros. El tema de que se le dice a la población que los libros ahora son digitales, que están en una plataforma. Señores, el 86% de los equipos entregados a niños y maestros ya no funcionan. O sea, tenemos el tema de que no hay internet en la escuela. Los niños tampoco pueden llevar sus celulares y les dicen a los niños que descarguen los libros en celulares.
pero tú no haces nada con un celular y un libro en tu casa. Más allá de que los libros no estén bien hechos, está el tema de la provisión. Los libros, lamentablemente, no están en las escuelas. ¿De cuánto fue, Juan, esa inversión? Bueno, hasta ahora se estima que fue de 1.200 millones de pesos. Entonces, ¿cómo no funcionan? Bueno, el tema está en que si vas a hablar de que los libros están hechos en PDF, un niño descarga un libro a un celular que no está en formato HTML y el niño no puede manipularlo correctamente. Imagínate un libro de matemáticas en formato PDF, en una pequeña pantalla de 5 centímetros. Tú tienes que aumentar y disminuir para poder ver algo. Y en términos de desarrollo cognitivo, de los procesos cognitivos que dan al aprendizaje en un ser humano, esto es imposible. O sea, realmente aquí lo que se hizo con los libros de texto fue un adefesio. Pero está también algo peor, las condiciones de la escuela. Fíjate algo, el sistema educativo dominicano se basa en un paradigma que se llama el constructivismo social, que lo que procura es la construcción social del aprendizaje. El medio ambiente tiene un impacto mucho mayor que el docente en el aprendizaje. Las condiciones de higiene, entorno, la ventilación, la alimentación, el mobiliario escolar, todo esto en la educación de hoy tiene un impacto mucho mayor que los procesos de instrucción que pueda realizar un maestro. Y el maestro depende de ese contexto. De hecho, se le entrena actualmente para que cree lo que se llama situaciones significativas de aprendizaje. ¿Y qué fue lo que ustedes encontraron en relación a la infraestructura? No, la infraestructura escolar pública está colapsada. Ventilación, mobiliario, iluminación, higiene. Tú tienes acá que la mayor parte de las escuelas públicas no reciben agua diariamente y no tienen dónde almacenarla. Ahí tú tienes un tema de mantenimiento, un tema de higiene. Cuando pensamos en las niñas adolescentes, ahí hay un tema hasta de higiene menstrual. Una niña que le llega la menstruación en la escuela tiene miedo de ir al baño porque siempre tiene... Y no es solo eso, que no hay forma de darle mantenimiento. Pero te reitero, el ministro Ángel Hernández declaró cuando asumió el puesto que él estaba enfocando en el aprendizaje. Pero el aprendizaje se da en un contexto. La escuela moderna no trabaja mediante el instruccionismo. La escuela moderna lo que aspira es a la construcción social, medioambiental, contextual del aprendizaje. Aquí se han olvidado científicamente de qué es el aprendizaje. Y este estudio revela que las escuelas públicas dominicanas no tienen condiciones conducentes al aprendizaje. Y desgraciadamente eso tiene un impacto más en el niño que en nadie más. Porque con esto aquí se está educando una generación acomplejada, una generación con una autoestima en el suelo, porque el niño se da cuenta que el ambiente de la escuela difiere mucho de lo que él ve en el resto del mundo. Señor Hidalgo, quisiera aprovechar ahora que Juan Valdés nos presenta los resultados de este estudio. Ustedes como ADP, ¿qué consideran que es lo más grave del estudio que realiza el Observatorio Educativo? Antes de su pregunta, permítame volver un poquito al tema de la inversión de los dispositivos electrónicos, sí, claro. que yo pienso que Juan no captó la pregunta, o si eran las dos, más de 35 mil millones. Oh, sí, y lo peor de esto es que les reitero. Que no sirven hoy día. Y en día. violación a la ley, profesor, porque esos equipos se han adquirido. Te voy a decir algo sencillo. El libro de primero de primaria, a propósito, ningún estudiante de este país ha recibido el libro de primero de primaria. ¿Por qué? Porque así como se hizo con los dispositivos, ese libro se mandó a hacer a través del PNUD, en un proceso que es ilegal, en un proceso que el director de compras y contrataciones públicas ha dicho que es ilegal. Esos equipos que se compraron hace 2 años, hoy no tienen garantía, hoy no funcionan. Pero ahí se gastaron decenas de miles de millones. Pero lo más importante es que no los tenemos funcionales. Y desde nuestro punto de vista, acá el mayor problema es que la escuela pública se ha hecho un lugar inhóspito que no conduce al aprendizaje. La falta de políticas socioeducativas tiene mucho que ver con esto, porque el niño que va a la escuela pública no es el sujeto al cual hoy en día está respondiendo la escuela. Quisiera retomar, 35 millones. Sí. 35 mil millones. El libro no, dispositivos electrónicos que hoy están echados a la basura porque no sirven. No, y que no es solo eso, que te dicen que el niño, fíjate, el Ministerio de Educación mandó imprimir de 13 millones de libros que hacen falta, solo 6.4 millones. Y le dicen, no, los niños van a trabajar el resto de las asignaturas.
4 asignaturas, supuestamente digitalmente, pero no hay internet, no hay equipos. Entonces, ¿dónde van a trabajar? Tú estás dejando hoy más de 10 millones de libros fuera del sistema, porque no han llegado a las escuelas tampoco. Sí, nosotros estamos planteando el equipamiento de las escuelas, la terminación de esas 6,000 aulas que hacen falta, que se están... Incluso hay barrios en escuelas ya terminadas, que la gente de los barrios que no tiene dónde pagar un alquiler, que viven, cada familia vive en una, que viven en la casa, en una aula. En una aula. Nosotros estamos planteando los insumos que son indispensables para lo que él dice la educación de calidad, que está muy distante. Este estudio reveló que esa educación de calidad de la cual él habla, o de la calidad de los aprendizajes, en la escuela pública no es posible, en las condiciones que están acá. ¿Y entonces qué va a pasar? Nombramiento de los profesores que hace falta. Claro. Sí, faltan alrededor de 10,000 profesores. Sí, es que cuando usted tiene una aula con 80 estudiantes, con 50 estudiantes, con 40 estudiantes, 30 estudiantes en nivel inicial, oiga esto, ahí está faltando un maestro. Es antipedagógico. Totalmente antipedagógico. Y ella pregunta que si más, pero tú tienes niños en un nivel de escolaridad que no pueden trabajar con una sola maestra. Eso está prohibido. Claro. Inclusive el riesgo de vida que eso implica y de salud para los niños, aquí no lo estamos contemplando. ¿Ese estudio, señor Juan, contempla los niños que tienen algún tipo de condición especial? Eso es otro tema, que aquí lamentablemente no hay condiciones en las escuelas públicas para atender niños con necesidades especiales, ni en diseño curricular, porque no hay un currículo diferenciado ni un programa diferenciado. Eso no existe en este país. Tampoco las condiciones medioambientales de un aula coinciden con los requerimientos de un niño con necesidades. Entonces un niño que tenga algún tipo de necesidad especial no... No, ellos te dicen que hay una política de inclusión. De inclusión se recibe, pero no, incluso el profesor debería o la profesora debería tener también cierta capacitación para trabajar, para poder usar de manera pedagógica la inclusión que favorezca a ese estudiante. Ella pregunta, ¿Lo profesor, tienen ahí? ¿cuál es la mayor crisis que tiene el sistema educativo ahora mismo de gestión? Porque acá no se explica cómo, con un 4% que solamente se ha ejecutado en 11 años en el año 2021, usted tenía hace un mes un ministerio que apenas había ejecutado el 60% de su presupuesto, hace un mes. Entonces, aquí la crisis real de la educación es de gestión. Aquí tenemos los maestros dispuestos, tenemos los fondos. Sí. Aquí lo único que no tenemos es una gestión eficiente del Ministerio de Educación. Y también hace falta políticas, pero esas políticas dependen de quienes dirigen el sistema educativo. Hoy en día, usted tener en riesgo la vida de más de 75,000 niños por no entender que el mismo diseño curricular requiere que en el nivel inicial todos tengan una maestra y un asistente, realmente eso es un tema no solamente de impericia, sino también de ineficiencia en la gestión del Ministerio de Educación. Y es por esto que abogamos, porque es imposible que este país se desarrolle con un sistema educativo tan arcaico e ineficiente como el que tenemos. Usted sabe, mi querida... Brevemente. Sí, muy breve, que en una gran parte de las escuelas no había llegado el desayuno completo al mes de octubre y en alrededor de un 50% que recibió almuerzo dice que es de mala calidad y se agrega que no hay agua potable en las escuelas, que los estudiantes llevaron antes de irnos a la pausa, porque me están diciendo que nos vayamos. ¿Qué pasa, señor Hidalgo? No me podría perdonar no preguntarle. Los estados financieros del ADP en el sitio web de ustedes solamente llegan a 2019. ¿Qué pasó ahí? Bueno, realmente nosotros acabamos el año pasado de hacer una auditoría interna por mandato del estatuto. Nosotros, cada vez que finaliza una gestión, se hace un concurso público para una auditoría. ¿Cuándo tendremos estados? Ya está lista, ya se entregaron y debo adelantar que todo está perfecto. Y los informes trimestrales de nuestra gestión, la nuestra, ya estamos conociendo el penúltimo trimestre de este año. Bueno, agradecemos a ustedes. Están a su disposición. disposición. Ese informe y pues nosotros les dejamos con el doctor Luis Vergés.